Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches a todos, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es 27 de noviembre, terminando el mes de la patria casi, y yo quiero agradecerle realmente por si ven esto aquí, que es un regalo de Tomás, de toda esa comunidad también de Gunayala, y sumamente feliz de verdad con ese regalo que me tomó por sorpresa por mi cumpleaños. Y para mí, como ustedes lo saben, Sanamente significa muchísimas cosas especiales, mucha gente, mucha diversión entre los invitados que hemos tenido, pero sobre todo prevención y educación, que yo creo que es lo más bonito que nos llevamos en este segundo año que terminamos. Y en realidad pareciera que me estoy despidiendo, todavía nos queda un programa más, pero realmente ver esto, leerlo, ver lo bonito que la gente siente al escuchar Sanamente, pues me llena de mucha satisfacción. La semana pasada estuvimos con la Miss hablando sobre temas de salud mental en niños, en adolescentes, en adultos, y lo mejor fue que nos dejó con algunos trabajitos para que nosotros podamos hacer durante el día a día, en esas pausas activas, en esos momentos en donde estamos tal vez un poquito más estresados o cuando estamos sedentarios, para que nos podamos mover y que esto nos ayude a tener una mejor calidad de vida, no solo en la parte mental, sino también en la parte física. Recordando que siempre nosotros debemos saber nuestros límites, hasta dónde podemos hacer, hasta dónde no, y que siempre podemos tener otras alternativas para que nuestro cuerpo no se vea deteriorado a partir de estas situaciones. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la diabetes. Este mes se hacen múltiples espacios con el tema de la diabetes, carreras y la concienciación sobre todo de este tema, así que no se despeguen y que pronto comenzamos con Sanamente. Bueno, y para comenzar esta noche, yo sé que la noche está fría, la lluvia, el tráfico y todas esas cosas, así que si nos ven desde su carro, si nos escuchan desde su carro, pues agradecida también por eso. Y bueno, así que vamos a comenzar en este momento con un videíto para que puedan escuchar o que puedan ver, dependiendo de dónde nos están sintonizando, un poquito sobre la diabetes, para ir dándole introducción a esta situación que padece una población bastante alta en nuestro país. Así que por favor, Samir, si nos ayudas con el video. La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa o azúcar están por encima de lo normal en la sangre. La mayor parte de los alimentos que consumimos se transforman en glucosa, que es utilizada por el cuerpo para generar energía. El páncreas, un órgano situado cerca del estómago, produce una hormona llamada insulina que facilita el transporte de la glucosa a las células de nuestro cuerpo. Si usted tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o no puede aprovechar como debiera la que produce. Esto hace que la glucosa se acumule en la sangre. Hay varios tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no aprovecha bien la insulina o no la produce en forma suficiente. Esta es la forma más común de diabetes.
La diabetes estacional solo afecta a algunas mujeres embarazadas. Si no es tratada adecuadamente, puede causar problemas para la madre y el bebé. Esto eleva su riesgo de padecer diabetes tipo 2 y de que a su bebé también le dé diabetes. La diabetes tiene consecuencias graves. Con el paso del tiempo, los niveles altos de glucosa pueden causar muchos problemas de salud como enfermedad del corazón, ceguera, daño al riñón y llagas en los pies y amputaciones. Cuando te escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Porque Él está esperando en la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Bueno, muchísimas gracias. Una linda canción después de este video. Y bueno, la verdad es que nosotros estamos en vivo, es algo que tenemos que dejar muy claro, estamos en vivo y a veces pasan algunas cosas técnicas, pero aquí estamos en el programa para todos ustedes. Y bueno, me gustaría decirles que tenemos a nuestro invitado en línea, al doctor Rodríguez. Buenas noches, doctor, ¿nos puede escuchar? Sí, buenas noches, los escucho bien. Muy bien. Bueno, doctor, a ver, cuénteme, a mí siempre me gusta preguntarle a nuestros invitados qué los llevó a hacer lo que hacen el día de hoy, a trabajar con salud. A ver si nos puede contar un poquito su experiencia y por qué escogió esta rama.
Bueno, en realidad uno siempre tiende al menos en el caso mío, yo quería ayudar a las personas y habían dos formas, ¿no? O me metía a lo que era la parte del sacerdocio, siendo presbítero, o me metía a alguna rama de ciencias de la salud. Ok. Por lo tanto, entonces en este caso me metí a estudiar medicina y bueno, ahora aquí estoy como médico especialista trabajando en el Ministerio de Salud en la sede. Súper. Y un doctor, pues que la verdad es que hay que darle las gracias por todo su trabajo, todo el trabajo que siempre realiza, muy reconocido. Y bueno, vamos entrando un poquito en este tema de la diabetes. Ahí vimos un video sencillo que mostraba un poco la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, pero pudiéramos comenzar con qué es la diabetes, doctor, a ver si nos comenta primero esa definición. Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica en el cual el cuerpo no puede manejar adecuadamente los niveles de azúcar en sangre. Eh, el nivel de azúcar se maneja con la insulina, que es una hormona que se secreta en el páncreas. Eh, Generalmente la insulina eh, se eleva cada vez que el azúcar está elevada en la sangre y el azúcar se eleva cada vez que uno ingiere algún tipo de alimento. Obviamente hay alimentos que elevan mucho más el azúcar que otros en este Claro. sentido. El punto está que la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. Eso significa Mm, que uno tiene que administrar la insulina externamente o exógenamente, o sea, la persona tiene que inyectarse insulina para poder bajar ese azúcar, o sea, que cada vez que come tiene que estarse inyectando insulina. Esto es muy común, sobre todo en los niños y en los jóvenes, eh, en los cuales se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1. La tipo 2 es diferente, la tipo 2 se secreta eh, insulina por el páncreas, pero llega un momento en que esa insulina como que se va agotando y cuando se une a las diferentes células para tratar de meter, porque la forma en que actúa la insulina es el azúcar que está en la sangre, lo introduce en las células musculares para poder utilizarla como una fuente de energía. Entonces, eso es lo que hace la insulina, se pega en las células musculares para tratar de utilizarla como fuente de energía en sí. Pero poco a poco esa unión no es muy adecuada y no logra introducir lo que es el azúcar como fuente de energía en la célula. Y entonces se denomina lo que es inicialmente la resistencia a la insulina, por un lado, y por el otro lado entonces ya la insulina poco a poco se va agotando, en el sentido que no se produce, y entonces nuevamente hay que inyectar lo que es insulina en forma exógena en este caso. ok, ahora vemos que hay como unas pequeñas bombitas que se ponen las personas. No sé, le hago la pregunta porque antes he tenido pacientes, por ejemplo, pequeños, menores de edad, que veo que tienen la bombita o es algo que les dice la medida que tienen en ese momento, que hace como un pitido, pero ahora he visto también que hay de este tipo de maquinitas que quedan como pegadas a la piel, que uno se la pega a la piel para la diabetes tipo 2. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Sí, más o menos utiliza un poco la misma tecnología. El objetivo es tratar de monitorizar el azúcar en sangre. Obviamente es mucho más evidente y más preocupante en la diabetes tipo 1, ¿no? No tanto porque se eleve el azúcar, sino porque cuando se administra la insulina, el azúcar va a bajar y en realidad lo que corre el riesgo la persona con el bajón de azúcar de una forma muy importante es que a la larga le provoque una hipoglicemia y entonces eso puede desencadenar en la muerte. O sea, el azúcar alta te mata, pero te mata lentamente, pero en cambio un bajón de azúcar te mata Mm. inmediatamente. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Por lo tanto, uno tiene que estar monitorizando el azúcar, más que todo es por eso, cuando se administra la insulina para saber cómo están los niveles. Ok, perfecto. Y tengo una pregunta, porque sí, a veces la gente tiene como estos bajones y de una vez
dicen que tuve un bajón de azúcar. Casi siempre uno escucha eso, es muy común. ¿Cuáles serían los síntomas para que una persona pueda detectarlo? Porque escuchamos que se llama hipoglicemia, pero y me imagino que esto ya es algo muy puntual, no es en cualquier momento cuando tal vez estamos deshidratados y pensamos que se nos bajó el azúcar, o si fuera algo que puede ocurrir también en cualquier momento, usted me corrige, pero ¿qué síntomas podemos nosotros, cómo nos damos cuenta que estamos pasando por una hipoglicemia? Bueno, hay una forma, por ejemplo, común cuando la persona está comiendo, luego de haber comido, se siente cansado, abotagado, con sueño, fatigado, y eso es debido muchas veces a un bajón de azúcar. ¿Por qué? Sí. Dirán, que, oye, pero si comió. Porque a veces uno come una tal cantidad de azúcar en el alimento que está ingiriendo que la insulina se dispara de una forma impresionante. Y al Mm, dispararse y estar tan elevada, entonces el azúcar cae más del usual. Y viene lo que es un bajón de azúcar a pesar de que la persona comió. Si vuelve a comer, va a volver a bajar, porque en ese momento, obviamente, la insulina está súper disparada. Ese es por un lado. Ese es para que lo tengamos en mente solamente con haber ingerido la comida, y esto es con cualquier persona, hago la salvedad, no necesariamente es con ok. una persona que sufre de diabetes. En cambio, con la persona que sufre de diabetes, además de esos síntomas, que son síntomas que denotan un bajón de azúcar, la persona ya va a tener una respiración como si fuera de caballo, o sea, haciendo así que de esa Ajá. manera. El otro aspecto es que comienza a sudar las manos, comienza a sudar todo el cuerpo, y llega un momento en que va perdiendo lo que es la conciencia, poco a poco, y posteriormente entonces puede llegar a desmayarse. Eso ya es un bajón ya mucho más fuerte en esta parte. Cuando la persona está así, en realidad a uno le da una pastilla de algún confite, de algún dulce, Ok. y generalmente la persona responde inmediatamente en ese caso, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces sabemos que es algo que uno también tiene que estar muy pendiente de los alimentos que uno ingiere. Hablando de ese tema de los alimentos, ¿qué alimentos nos pueden disparar? Porque, bueno, sabemos que no todos, pero algunos que tal vez para aquellos que nos están viendo, y aprovecho este espacio para recordarles que pueden hacer sus preguntas, estamos en vivo, pueden hacerlo a través de YouTube, pueden hacerlo a través del WhatsApp o al número de teléfono, con muchísimo gusto. Pero, ¿qué comidas suelen disparar para aquellos que tengan diabetes o para aquellos que no? ¿Qué alimentos debemos tener como en cuenta? Bueno, antes era muy conocido lo que era la pirámide de los alimentos. Ujú. Obviamente esa pirámide posteriormente cambió a lo que es el plato saludable, que en realidad a mí me agrada mucho más, en lugar del plato saludable, lo que es la mano como tal, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de porciones. Pero bueno, recordando esa antigua pirámide, prácticamente la pirámide, mientras llegase a lo que es la parte de la punta, generalmente los alimentos iban a ser mucho más tendientes a elevar el azúcar. Eso significa alimentos que tienen eh, dulces o carbohidratos simples, tipo el dulce de cumpleaños, un dulce de lo que sea, lo que es la parte del helado. eh, y hay otros tipos de carbohidratos, pero ya serían complejos, que te van a elevar el azúcar, pero que no te la van a elevar tan rápido. Esto sería el caso de el pan, lo que es la pasta, los cereales, el arroz como tal, porque son lo que es la papa, es decir, Ujú. son carbohidratos, te van a elevar el azúcar, pero como están un poquito más, como quien dice, complejos, entonces el estómago tiene que digerirlos e irlo sacando lo que es ese azúcar, pero independientemente te va a elevar el nivel de azúcar en ese sentido. Por eso es que se recomienda
tratar de comer alimentos con colores. ¿Qué Ok, tiene color? Frutas, verduras y vegetales como tal. Porque ese tipo de alimentos generalmente van a contener mucha mayor cantidad de fibras y las fibras contrarrestan lo que es el nivel de elevón de azúcar en ok, esa parte. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en mente porque también nos va a ayudar a lo que es la parte de la saciedad en sí. Eh, porque uno come porque tiene el estómago vacío y entonces cuando el estómago vacío está hambre. Por lo tanto, si yo como alimentos que le cuesten al estómago digerir, la forma de que me dé el hambre va a ser mucho más, como quien dice, pausada y por ende no voy a estar picoteando, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? En este caso. Pero también no es solamente el tipo de alimento, también como lo preparamos. Porque todo el mundo dice, ah, sí, el que come papas se engorda. No, no es lo mismo una papa sancochada, a una papa asada, a una salteada, a una papa frita, a una papa frita procesada. O sea, de claro. unas 70 calorías, que puede ser la sancochada, yo puedo llegar hasta unas 587 calorías, que sería la papa procesada, que son esas papas de paquete. Entonces el Ok. problema no es la papa, el problema inclusive a veces es la forma como preparamos también el alimento. Importantísimo, porque a veces uno escucha eso como la papa es mala, esto es malo, lo otro es malo. Entonces, qué importante saber y reentenderlo también, ¿no? Como la manera en la que nosotros lo cocinamos es lo más importante en este proceso. Eh, bueno, tenemos una pregunta, nos ha llegado una pregunta que dice, doctor, ¿cómo sería una cena ideal para un paciente con diabetes? Gracias Orlando por la pregunta. Y a eso quisiera agregarle, ¿a qué hora debería cenar una persona con diabetes? Porque ahorita escuchamos mucho este tema de que no se debe cenar y que uno debe comer algo a las 5, máximo 6 de la tarde, pero para una persona con diabetes, ¿esto será recomendado o no? Bueno, en realidad, y esto es en forma general para todo el mundo, uno debería de desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Las porciones de las comidas generalmente debería tener mucha mayor cantidad de carbohidratos en el desayuno. A medida que uno va avanzando durante el día, uno le va agregando más proteínas y en la cena entonces uno tiene un poquito de todo, como quien dice grasas, proteínas y algo de carbohidratos en sí. Pero aquí la diferencia es que tiene que ser de por diosero, es decir, poquito. Generalmente el cuerpo, por lo que es el ritmo circadiano, que sería el reloj biológico, Ujú. eso va orientando lo que es la parte del metabolismo. ¿Qué pasa? A partir de las 8 de la noche, generalmente el cuerpo favorece lo que es la producción de tejidos como tal. Si yo estoy levantando pesas y eso, bueno, después de las 8 de la noche y mientras uno duerme, el cuerpo a través de la hormona del crecimiento y la testosterona y otras hormonas que están en ese momento, comienzan a producir lo que es nuevos tejidos. En el caso de haber levantado pesas, entonces construyen nueva masa muscular como tal. Eso a la larga entonces hace que todo lo que ocurra después de las 8 de la noche, si yo ingiero algo, el metabolismo va a disminuir. Si el metabolismo disminuye, eso significa que todo lo que yo coma a la larga se va a ir depositando Ok. en el cuerpo. ¿Y dónde se deposita? En la barriga específicamente. Entonces se aumentan los triglicéridos, que es un tipo de grasa, porque el azúcar se transforma en triglicéridos. Y entonces es una forma de irlo almacenando a nivel de la barriga en sí. Por lo tanto, todo lo que uno ingiera después de las 8 de la noche, a la larga tiende la persona a ir incrementando de peso, porque el metabolismo disminuyó y por ende entonces no se va a utilizar como fuente de energía. Por eso es que se recomienda que una vez que la persona coma, se dé una vuelta y a la larga camine.
O sea, el problema, por ejemplo, no es haberme tomado la soda. El problema es que yo me tomo la soda y me quedo sentado o me quedo acostado. Y Claro. entonces ese nivel de azúcar queda aumentado en la circulación. Si yo camino, entonces ese azúcar se utiliza como fuente de energía a nivel de los glúteos y a nivel de los músculos de la pierna y se consume inmediatamente. Esa es la diferencia. O sea, el problema está muchas veces, no es solamente en el tipo de alimento que comemos o en la cantidad del alimento, sino también en las cosas que hacemos posteriormente a lo que es la ingesta del alimento. Ok, súper, eso es súper importante y eso es algo que tal vez antes era de conocimiento de los doctores y tal, pero creo que ahora se da muchísima información a través de las redes sociales que a veces puede también de alguna u otra manera enredar a las personas de qué hacer, qué no hacer, entendiendo que cada persona debe tener su propio proceso y sus propias directrices sobre lo que tiene que hacer con su salud. ¿No? Aquí estamos no diciéndoles, estamos hablándole de manera general, pero bueno, usted si tiene alguna condición, usted siente algunos síntomas, algo mejor, usted acuda al médico, ¿no? Esa parte sí es importante decirla. Y bueno, como lo decía, las redes sociales a veces nos llenan de tanta información, pero qué importante saber esto. Si comemos, debemos movernos. He leído que son 10 minutos, doctor, pero ¿10 minutos está bien o es menos o es más? ¿Cómo sería lo más recomendable? Bueno, sí, generalmente durante el día, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer media hora de actividad como tal. Sin embargo, con hacer 15 minutos al día, ya uno aumenta la expectativa de vida, Ok. principalmente. Y la actividad no tiene que ser una actividad tan fuerte. Solamente con caminar ya uno comienza a tener este tipo de beneficios. Por lo tanto, como lo que decían las abuelitas, oiga, mi hijo, después de comer, váyase y dé una vuelta unos 5 minutos por ahí. O sea, eso ayuda. Y si es en la cena, entonces, bueno, dése una vuelta de un poquito más de tiempo. Vaya a que el perro lo pase, por ejemplo. Ok. O sea, ese tipo de cosas a la larga mejora lo que es el consumo de energía y hace que ese azúcar que yo ingerí no se transforme en triglicéridos y los triglicéridos entonces no se vayan para la barriga. Porque hay otro aspecto que son las calorías líquidas. ¿Qué son calorías líquidas? Son todos estos tipos de bebidas que a la larga no van a pasar por el proceso de la digestión. Y lo que uno ingiere se absorbe absolutamente en su totalidad. Porque, Ujú. por ejemplo, no es lo mismo que yo me coma eh, lo que es una manzana con todo y su cáscara a que yo me tome un jugo de manzana. El Claro. jugo de manzana se va a absorber absolutamente todo. En cambio, la manzana tiene que digerirse. Esa digestión también produce quemar calorías. Por lo tanto, muchas veces con el simple hecho de uno tratar de disminuir lo que son las bebidas o lo que son las calorías líquidas, ya uno tiene un impacto muy grande. En vez de tomarme un tetrapack de jugos, entonces yo me tomo un jugo natural. En vez de yo tomarme un moca con chocolate, entonces yo me tomo un café sin azúcar. En vez de yo tomarme una soda, entonces me tomo una botella de agua. En vez de tomarme lo que es un té frío, entonces me tomo un té sin azúcar. O sea, haciendo esos cambios, hay un impacto grandísimo, prácticamente de bajar 1.000 calorías al día, solamente haciendo esos cambios. Entonces, muchas veces uno no tiene que hacer cambios tan drásticos. Son hábitos atómicos que yo puedo ir haciendo, inculcando en mis hábitos y costumbres y que a la larga van a tener un impacto muy grande en la salud.
Ok, perfecto. Son todas esas recomendaciones del día a día que podemos ir implementando. Yo sé que es complicado a veces cuando uno lleva un estilo de vida, el tener que cambiarlo, modificarlo, pero bueno, como bien el doctor lo está diciendo, es un tema que nos alarga también, ¿no? Ese bienestar y esa salud y esa vida y todas estas cosas. Bueno, en este momento nos vamos a ir a una corta pausa musical, pero pronto seguimos con más del programa. El doctor que está aquí con nosotros, el doctor Rodríguez, hablándonos sobre la diabetes en este mes, en donde se busca siempre llevar esta prevención y sobre todo este conocimiento, esta educación, para que todos podamos tener una vida mucho más saludable y que si hace falta hacer los cambios que sean necesarios. Lo importante es saber la información y ponerla en marcha. Nunca es tarde. Eso es súper importante también para el trabajo nuestro desde la parte de la salud mental. A veces hay personas que se sienten derrotadas y que se sienten muy tristes porque, claro, tenemos un duelo que ya lo hemos hablado en otros momentos, el duelo de la salud. Pero bueno, es empezar a vivir un estilo de vida distinto, una manera diferente, siempre buscando estar bien con nosotros mismos. Entonces hay que echarle ganas y bueno, seguir todas estas recomendaciones que el doctor nos está dejando en estos momentos y no se despeguen que ya volvemos con muchísimo más del doctor Rodríguez. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y a caer. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y me han dado respuestas, pero no sé qué hacer. Prometido seguirte sin entender. Y hay un eco en lo hondo que me empuja hacia ti. Y aunque sea sin sentirte, te buscaré. Y el huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y el huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí en el silencio, estoy aquí en este viento, estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí en tu lamento, estoy aquí en este eco, estoy aquí, soy este trozo de pan. Y el huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y el huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta?
como me haces falta. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguir conectados, por estar aquí. Un saludo a todos los que siempre nos ven, un saludo también a todas las personas que están allí también luchando. A veces es tan complicado, como lo dije cuando se terminaba la primera parte del programa, el acostumbrarse a cosas nuevas, pero siempre es importante recordar que nosotros, a Dios nos dio a nosotros un cerebro y ese cerebro tiene la capacidad de poder adaptarse a los cambios. Nuestra mente es maravillosa y nosotros a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera porque así lo hacíamos desde siempre, pero bueno, puede ser que la vida nos da un giro y en esos giros de la vida nos toca hacer las cosas de una mejor forma. A veces no queremos comenzar porque pensamos que no vamos a poder, pero sí podemos, sí se puede hacer y créanme que bueno, eso es una situación que lo más importante es poder tener una buena actitud. Siempre cuando uno tiene un duelo por pérdida de la salud, uno tiene que tener una actitud positiva dentro de todas las cosas. Y bueno, eso lleva el amar a Dios, el poder tener la fe en Él y el amarse también uno mismo y saber que uno puede tomar estas batallas y muchas más. Así que bueno, continuamos con el doctor. Doctor, me llega una pregunta acá a mi celular. Se habla en unas palabras así como bien populares panameñas sobre el mal del puerco cuando la gente come. ¿Esto tiene algo que ver con lo que usted nos había hablado antes? ¿Qué pasa cuando uno come cierto tipo de alimentos? ¿O esto no tendría nada que ver? Eh, bueno, en realidad tiene que ver con... Hay alimentos que lo han como que satanizado, ¿no? Uno de Ujú. ellos, por ejemplo, es el huevo, como tal. A tal extremo que han logrado idear lo que es el Día del Huevo para tratar de recuperar la importancia de este alimento, porque se consideraba de que uno debería de comer solamente lo que era la clara y no la yema, Ajá. por ejemplo. Sin embargo, se sabe que el huevo es uno de los alimentos más completos y nutritivos que se tienen. El punto es, nuevamente aquí es donde vamos, ¿no? A mencionar. No es lo mismo comerme un huevo sancochado a comerme un huevo asado. En esa parte, eh, definitivamente hay diferencias en esta parte. Es lo mismo con lo que es el puerco o lo que es la carne de res como tal. Cuando uno lo evalúa en base a la cantidad de colesterol, prácticamente el colesterol es muy similar en ambos tipos de carne, principalmente. Sin embargo, uno diría, que bueno, pero ¿y ahora qué hago? Porque el colesterol entonces si es igual en el puerco y es igual en la carne de res, entonces bueno, y ahí es donde viene el punto de ver el color del alimento. En medicina, generalmente todo lo blanco va a molestar las cosas. La sal es blanca, el azúcar es blanca, como tal. Entonces, cuando la carne es blanca, por ejemplo, significaría que tiene mucha mayor cantidad de grasa. Por lo tanto, la carne magra, es decir, una carne oscura, va a ser mucho mejor. No es lo mismo la carne del pollo de una gallina de patio a la carne del pollo que yo compro en el supermercado. En la gallina de patio la carne va a ser mucho más dura inclusive, porque esa Ujú. gallina se la pasa haciendo ejercicio como tal. Y Mm. tiene menos cantidad de grasa porque hace actividad física, en comparación a las gallinas que son industrializadas, que nada más uno le está dando alimento para que se vayan engordando y entonces después uno venga y haga y venda los productos, ¿no? O sea, hay diferencias. Por lo tanto, en ese caso, cuando usted vaya a comprar un alimento del tipo de proteínas, como lo es el caso de las carnes, trate de que la carne sea lo más oscura posible.
en este caso. Y en lo que respecta las aves, la mejor porción de del ave es la pechuga. O sea que la pechuga es la que tiene menor cantidad de grasa, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Ok, perfecto. A ver, me dice Samir que tenemos una pregunta. A ver. Dice la señora Miriam, buenas noches señora Miriam, muchas gracias por estar conectada. Doctor Rodríguez, ¿cuál es la proteína indicada para una persona con diabetes? Gracias. Bueno, las proteínas son importantes en cualquier tipo de alimentación, sea o no sea diabético como tal. ¿Cuáles son fuentes proteicas? Todas las carnes, absolutamente todas las carnes de origen obviamente de animal van a tener proteínas. Eh, Hay otras cosas que también tienen proteínas. Por ejemplo, el huevo, que es un derivado de un animal, o lo que es ya si quiero ver la parte de los de productos vegetales, entonces los frutos secos principalmente, o lo que serían alimentos ricos en fibra como tal. Yo puedo mencionar, por ejemplo, las leguminosas como el poroto, la lenteja, o de repente el tofu, o la espinaca, o en algún momento determinado ya productos lácteos semidescremados principalmente, o lo que sería, ya pudiésemos ver aquí el aguacate, o de repente el maní, o lo que sería la almendra en sí. O sea, todos estos productos tienen alto contenido de proteínas. Ok. Las proteínas son fundamentales porque el cuerpo los toma no como fuente de energía, sino como fuente estructural para construir tejido principalmente. Entonces ahí es donde está la diferencia en el tipo de alimentación en este caso. Ok, perfecto. Bueno, señora Miriam, ya sabe, ahí le dijeron una lista de proteínas que se pueden utilizar. Tengo también acá una pregunta que nos dice, ¿se puede comer lentejas y también algún tipo de carne proteínica, o sea, de estas? ¿O no es recomendado, por ejemplo, tener en un plato estas dos cosas? Lentejas, porotos, etcétera, la carne, el arroz. ¿Sería escoger una de las dos o se pueden comer las dos? Para una persona con diabetes. En realidad uno puede ingerir sin problema estos tipos de alimentos. El punto está en qué es lo primero que yo debo de comer. Ok. Porque ahí es donde viene la parte de la saciedad que yo les había mencionado. Porque el problema es cuando el estómago se vacía y entonces nos da hambre. Por lo tanto, alimentos que aumentan el nivel de saciedad serían todo lo que tiene color: frutas, verduras, vegetales principalmente. Y ahí entran las leguminosas, entran lo que es, por ejemplo, todo lo que son frutos secos, etcétera. Pero también lo segundo que debería de ingerir son las fuentes proteicas. En este caso serían todas las carnes, los frutos secos, lo que es el huevo en sí. De último, deberían de ser entonces los carbohidratos y las grasas, tipo arroz, pasta, cereal, lo que son obviamente las comidas fritas, en ese sentido. Es decir, esa es la forma como debemos de abordar un tipo de plato, porque es la manera de que nos provoque mayor tipo de saciedad. Eso no significa ahora que, ay, entonces yo no puedo mezclar el poroto con el arroz. Sí lo puede hacer. Es más, el problema es comer el arroz solo, por separado. Si yo lo mezclo con lo que son leguminosas o vegetales, le cuesta al estómago digerirlo un poquito más, principalmente. Y hay otra cosa importante en este tipo de productos como el arroz, la pasta, el cereal, y es que cuando uno los cocina y lo guarda en la refrigeradora para comerlo posteriormente, que es el famoso recalentado, Ujú. bueno, el recalentado
hace que ese carbohidrato sea más difícil de digerir. Por lo tanto, es mucho mejor comer este tipo de alimentos recalentados, porque a la larga, como le cuesta más digerir el alimento al estómago, entonces el carbohidrato también le va a costar mucho más en tratar de descomponerlo en azúcar en esa forma. Y es una manera también adecuada y muy saludable de poder ingerir este tipo de alimentos o de productos. Ok, interesante. Y eso me pone a pensar también a mí en las personas asiáticas, en el área asiática, que ellos comen su arroz, ya tiene que estar frío para después volver a hacerlo, tal vez por algo, ¿no? Va por ahí ese tema. Doctor, déjenos por favor recomendaciones. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a todas estas personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que tienen diabetes, que son prediabéticos, que están allí? En estos días escuché que una persona prediabética, que tenemos que dejar de decir eso porque ya es diabética, y antes de que se me pase, tenía otra pregunta acá y tiene que ver con el tema de los ovarios poliquísticos, que también usted habló hace un momento de la grasa que se convierte en azúcar, o sea que al final el azúcar, perdón, se convierte en grasa, y también está el tema de los ovarios poliquísticos y cómo esto se trabaja en el cuerpo, entendiendo también que esto tiene que ver con la insulina. Sí, el síndrome ovario poliquístico, en realidad eso no lo deberían de manejar los ginecobstetras, debería de manejarlo más que porque ese es un problema metabólico Claro. y está mal llamado como por lo que es la parte del origen, ¿no? De dónde viene el problema. Por lo tanto, este tipo de síndrome a la larga lo que hace es aumentar la resistencia a la insulina, que es lo que habíamos comentado al inicio, ¿no? Le Ujú. cuesta un poquito más a la insulina meter el azúcar a la célula como fuente de energía para que se utilice. Como le cuesta más, entonces ese azúcar queda revoloteando y se transforma en grasa. Por lo tanto, las personas que tienen resistencia a la insulina, a la larga tienden no solamente a aumentar de peso, sino a incrementar lo que es la barriga, porque en la barriga es muy típico la presencia de resistencia a la insulina como tal. ¿Cómo yo lo puedo contrarrestar? Bueno, haciendo actividad física. Esa es una forma, pero hay otras formas también, lo que es la alimentación. Y en este caso, nuevamente recalco con lo que son las calorías líquidas, porque ese es un impacto muy grande, lo que son las calorías líquidas en sí. Hablamos del recalentado, eso también funciona para tratar de disminuir lo que es la resistencia a la insulina. Y hay otro aspecto que muchas veces no tomamos en cuenta y es difícil, y es los alimentos procesados, que es prácticamente todo lo que se vende en el supermercado. Todo lo que esté empaquetado y Ujú. enlatado es un alimento procesado. No es lo mismo comerme una manzana a comerme ya una manzana que está procesada esto como si fuera un cereal, a comérmelo ya como si fuera un jugo. Es muy distinto. Mientras más procesado esté, se le agrega mayor cantidad de grasa para que dure más tiempo el tiempo de expiración. Se le agrega sal para que dure también mucho más en el anaquel, y para mejorar el sabor, entonces se le agrega azúcar específicamente. He ahí el problema de lo que son los alimentos procesados. Por lo tanto, entre comerme un pan de molde como tal, que el pan de molde ustedes saben que lo pueden dejar hasta inclusive a veces 10 días, 14 días, sin que le salga el moho en sí, lo que es el hongo. Pero en cambio, lo que es un pan artesanal, porque yo tengo la posibilidad de comer un pan recién hecho del horno porque tengo una panadería cerca, bueno, ese pan, si yo no me lo como en 24 horas, va a tener moho. Entonces ahí es donde está la diferencia entre uno y el otro. Un hábito atómico, ¿cuál sería? Ok, ¿sabes qué? Yo tengo la posibilidad de comer un pan artesanal porque tengo una panadería cerca, así que ya yo no voy a comprar más pan de molde. Ujú.
Ese es un hábito atómico. Ok. Pero si no tengo esa posibilidad y tengo que comprar pan de molde, entonces, bueno, de todos los pan de molde, el mejor no es el integral. Mm. El mejor es el multigrano, específicamente. Entonces, yo compro un pan de molde multigranos. Al tener granos, esto hace que le cueste mucho más al estómago digerirlo, disminuye lo que es el vaciamiento gástrico, me tiende a llenar mucho más y por ende entonces el azúcar va a ir disminuyendo porque el nivel de azúcar en base a este tipo de alimento no es tan elevado y entonces no me eleva tanto el azúcar en este sentido. Entonces son formas que uno puede ir manejando en cuanto al tipo de como quien dice, de productos alimentarios a elegir. Y hay muchas otras cosas, ¿no? Lo que es el café, el té, etcétera, ¿no? Ok, súper. Y justamente ayer estaba viendo un video, ahí sí no puedo decir que lo estaba leyendo, vi un video en donde hablaban de el pan de multigranos, pero de masa madre. ¿Eso tiene alguna diferencia que ayude a nuestro cuerpo el que sea de masa madre? Bueno, sí, la diferencia es que supuestamente la masa va a ser mucho más espesa como tal, y al ser más espesa, entonces supuestamente va a costar un poquito más la digestión. Esa es la diferencia en ese sentido, porque el objetivo es tratar de agregar todo lo que le aumente el- la digestión a la persona, o sea, que la persona le cueste digerir, porque ahí a la larga, cuando uno come, prácticamente el 100% de las calorías que uno ingiere, el 10% tiene que ver con la digestión. O sea que una manera también de ir rebajando es comiendo. El asunto es que yo tengo que saber qué tipo de comida ingerir y también la cantidad y las porciones. Porque el problema no es que yo me tome, por ejemplo, una soda, como yo Ujú. había mencionado. El problema es que yo me tome la soda y me quede en reposo después de haberme tomado la soda. Entonces, muchas cosas tienen que ver no solamente con la alimentación, sino también con aspectos del resto del estilo de vida. La actividad física es una, pero también está la higiene del sueño. Si yo Claro. no logro dormir de noche, yo me tiendo a engordar, porque hay unas hormonas que se secretan en la noche que como tengo los ojos pelados o la luz natural, artificial, perdón, entonces estas hormonas no se secretan y el cuerpo dice, oye, espérate, estamos como que aquí o está ocurriendo algo, ¿sabes qué? Guarda todo en forma de grasa, ponga a este muchacho a comer más porque no sabemos qué está ocurriendo, tenemos que estar preparados para pelear o para salir huyendo, o sea, el cuerpo hace eso. Y eso es porque de noche deberíamos de estar durmiendo. Y entonces, al no dormir, que uno debe dormir aproximadamente entre unas 4 a unas 7 horas, porque si duermo más de 7 horas, me engordo. Si duermo menos de 4 horas, me engordo. En uno va a ser por problemas de estrés y en el otro por problemas del sedentarismo. Y a la larga me incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces, dormir es fundamental. Ese es uno de los problemas también que las personas tienen problemas del metabolismo. Ay, yo estoy muy gordo y yo hago ejercicio y casi no como. Bueno, es porque no está durmiendo bien. Y hay otra cosa, el estrés. Las personas que no logran manejar el estrés, a la larga tienden a engordarse, porque el estrés, hay una hormona que se llama cortisol, y el cortisol es inflamatorio por un lado, y por el otro lado aumenta lo que es la reserva de grasa. Entonces las personas tienden a aumentarse de peso. Por lo tanto, cosas como por ejemplo ahorita que yo venía en el tránsito y no podía moverme, no había forma. O sea, ya no me queda otra. Lo que yo tengo que hacer es aceptar la situación, saber que no puedo hacer un cambio porque no depende de mí en ese aspecto. Y bueno, tratar de disfrutar el momento y de seguir la vida avanzando. Pero si yo vengo
y me quedo, ay, pero es que me están llamando y me están sofocando y no he llegado y tengo que tener la cámara y me dijeron que esto es Centroamérica y no sé qué, y me comienzo a martirizar. Eso lo que hace es que me aumenta el cortisol me aumenta la adrenalina, la dopamina, la presión se me aumenta y prácate me viene un patatús, un infarto, un derrame y uno no sabe por qué. Y es porque casualmente no logré manejar el estrés. Así es. No, definitivamente, doctor, que es importantísimo que un día tengamos un programa de cortisol, así que le hago la invitación para que podamos hablar de este tema, porque es un tema que se está viendo. Yo creo que siempre ha existido, solo que tal vez no se le daba tanta visibilidad, es lo que yo he percibido. Y también pues que los tiempos ahora son mucho más estresantes que antes, que también me parece que es algo de la inmediatez, ¿no? Lo que nos da. Pero bueno, tenemos poquitísimo tiempo, diría que últimos segundos, para que nos deje un mensaje a todos los que nos están viendo. Ok, si yo tuviese que dar recomendaciones puntuales, sería desayune siempre como rey con colores. ¿Eso qué significa? Yo no me puedo saltar el desayuno, tengo que desayunar siempre bastante sustancioso y tener colores, frutas, verduras y vegetales. En actividad física sería, cada hora yo debo de levantarme, caminar y darme una vuelta de 1 minuto y volver a hacer lo que yo estoy haciendo. Y cuando como, después de comer, me debo de dar una vuelta de unos 5 minutos y ya. Eso en cuanto a actividad física. En cuanto a la higiene del sueño, dormir de noche. Generalmente eliminar los dispositivos electrónicos, eso es televisor, computadora, celular, 2 horas antes de la hora que me voy a acostar a dormir. Y tratar de levantarme siempre a la misma hora. Eso es higiene del sueño. En cuanto al manejo del estrés, obviamente disfrutar el momento, el presente, el ahora. Ese es el mindfulness. Y llevarme bien con las personas que están alrededor. El tener buenas relaciones interpersonales hace que yo viva 15 años más. Excelente. Bueno, definitivamente que son súper importantes para vivir una vida balanceada, para tener una salud física y mental. Y bueno, doctor, de verdad le quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Le extiendo la invitación para volver a estar con nosotros, porque la verdad es que yo sé que a la gente le ha encantado el programa, importantísimo. También recuerden ustedes que el programa va a quedar aquí en la plataforma para que ustedes lo puedan volver a ver, a compartirlo con todas las personas que ustedes gusten y también que nos escuchan a través de Radio Claret. Así que un saludo a todos ustedes también que siempre están en sintonía de Sanamente. Bueno, doctor, nuevamente darle las gracias y que pase una feliz noche. Y bueno, a todos los que nos ven, igual también una feliz noche, que estén muy bien, bueno, la hora que estén viendo este video. Y será hasta la próxima semana en donde volveremos a tener más de Sanamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.